Buenas tardes, profesora y compañeras. En esta ocasión, nuestro grupo va a hablar sobre las lesiones premalignas en cuello uterino. Primero hablaremos sobre el aparato reproductor femenino. Tenemos los órganos externos y los órganos internos. Tenemos aquí el clítoris, que es el análogo del pene del hombre, la uretra por donde se micciona, la abertura de la vagina por donde ingresa el pene durante el coito, los labios mayores, los labios menores, el ano. En cuanto a los órganos internos, tenemos por acá la vagina, que es el lugar donde va a penetrar el pene durante el coito, como ya lo dije. Tenemos el cuello uterino, el exocervix, el endocervix. Tenemos el útero, que está conformado por 3 capas, el endometrio, que es la capa mucosa, el miometrio, que es la capa muscular, y el perimetrio, que es la capa serosa. También tenemos la trompa de falopio por aquí, y los ovarios, que son los encargados de liberar el óvulo para que posteriormente se dé la fecundación. Historia natural de infección por VPH y cáncer de cuello uterino. Indican que los primeros programas de prevención de cáncer de cuello uterino se basaron en la premisa que la enfermedad se desarrollaba a partir de lesiones precursoras, ampliamente conocido como displasias, progresando de manera constante de leve a moderada y severa a carcinoma in situ. De hecho, ahora aparece el que el precursor directo de cáncer de cuello uterino es la displasia de alto grado. Puede progresar a cáncer de cuello uterino durante un periodo de hasta 10 años. La mayoría de las displasias de bajo grado retroceden o no progresan, particularmente los casos de menor grado se dan en mujeres más jóvenes. Los casos más prevalentes son menos propensos a la regresión. Las mujeres con infección de VPH persisten, es decir, con presencia del virus detectable, tienen mayor riesgo de desarrollo de cáncer. Acá tenemos infección por VPH. Las características indican que la infección por VPH es extremadamente común entre mujeres en edad reproductiva. La infección puede permanecer estable, llevar a displasia o volverse indetectable. En la lesión de bajo grado, que son displasia cervical DIC1, las características son que las lesiones de bajo grado usualmente son temporales y desaparecen con el tiempo. Algunos casos, sin embargo, progresan a lesiones de alto grado, como este cuello de acá. En la siguiente tenemos displasia cervical de alto grado, que vendría a ser NIC1 y NIC2. Indican que son significativamente menos comunes que la displasia de bajo grado. Pueden progresar de lesiones de bajo grado o directamente de la infección por el VPH, como en esta imagen tenemos, pueden visualizar. Y el cáncer invasor. Indican que las mujeres con displasia de alto grado están en riesgo de desarrollar cáncer invasivo. Esto generalmente ocurre muy lento en un periodo aproximado de 10 a 15 años. El cuello uterino. La etapa o estudio de un cáncer describe cuánto cáncer hay en el cuerpo y ayuda a determinar qué tan grave es el cáncer, así como la mejor manera de tratarlo. La etapa es uno de los factores más importantes para decidir cómo tratar el cáncer y determinar cuán eficaz pudiera ser un tratamiento. Tenemos acá etapas del cuello uterino. En esta imagen vemos un cuello sano, saludable, y en la etapa precoz y en la etapa 1B tenemos tejidos cancerosos. Nos indica que el cáncer 1B es la etapa primera que ha alcanzado menos de 5 milímetros de profundidad. Esto todavía no se ha prolongado a ganglios
linfáticos adyacentes ni a otros lugares distantes. Y en la etapa 2B, el cáncer ha crecido fuera del cuello uterino y el útero. Se ha progresado o ha propagado a tejidos próximos del cuello uterino. Vemos ahí, por ejemplo, el cervix con una lesión y el sangrado. Ya tenemos ahí la etapa cuando ya ha crecido fuera del cuello uterino. Tipos de virus de papiloma humano. Gran parte de las infecciones por VPH se resuelven espontáneamente, pero hay ciertos tipos en los cuales la infección persiste. Es por ello que en este tipo de infecciones persistentes, las células epiteliales pueden progresar a células premalignas y por consiguiente a carcinoma e invasión de la membrana basal. Tenemos tipos de VPH de alto riesgo y de bajo riesgo. Los tipos de VPH de alto riesgo tienen más riesgo de poder persistir, los cuales son el VPH 16 y 18, responsables del 70% de los cánceres cervicales. Asimismo, también hay otros tipos más comunes que tienen un porcentaje del 20%, como el VPH 31, 33, 35, 45, 52 y 58. Y los tipos de VPH de bajo riesgo en su gran mayoría son el VPH 6 y 11, los responsables de las verrugas genitales. Los VPH de alto riesgo tienen menos probabilidad de que se puedan resolver espontáneamente, por lo cual estos tienen más tendencia a incrementar el riesgo de progresar a una lesión intraepitelial. Epidemiología y prevalencia. Según la Sociedad Española de Oncología Médica, el cáncer de cervix es la cuarta neoplasia más frecuente en mujeres a nivel mundial y es la tercera neoplasia más frecuente entre las mujeres de América Latina y el Caribe. Según la OPS, Organización Panamericana de Salud, calcula que en el 2018 más de 72.000 mujeres fueron diagnosticadas de cáncer cervicouterino y casi 34.000 fallecieron por esta enfermedad en la región de las Américas. Asimismo, se calcula que el 85 al 90% de las muertes tuvieron lugar en los países subdesarrollados, siendo la tasa de mortalidad 18 veces mayor en países de ingresos bajos o medios en comparación a los países ricos. También las tasas de incidencias más altas se producen en América Central y del Sur, y en África subsahariana y en el sudeste asiático. Asimismo, en el Perú, la tasa cruda de incidencia de cáncer cervical es de 31.3 en 1.000 habitantes y la tasa ajustada por edad es de 34.5 en 1.000 habitantes. Según datos recolectados por Globocan en el 2012, al menos 4.636 mujeres se diagnosticaron con cáncer cervical en el Perú, siendo el cáncer más frecuente entre las mujeres de este país. Además, 1.715 mujeres mueren por este cáncer cada año, lo que quiere decir que 4 de cada 10 mujeres con cáncer cervical mueren fundamentalmente porque se da un diagnóstico tardío de esta enfermedad. Signos y síntomas. En cuanto a los signos y síntomas en la infección por VPH, totalmente suele ser asintomática, pero puede producir lesiones de bajo grado que por lo general la mayoría luego se regresionan. En cuanto a las lesiones premalignas y cáncer en estadio temprano, las lesiones premalignas no producen sintomatología. Incluso el cáncer invasor en estadio temprano presenta escasa sintomatología.
Y en el cáncer de cuello uterino en estadio avanzado se va a presentar lo que es un sangrado por la vagina anormal o cambios en el ciclo menstrual que no son explicables. También va a haber un sangrado cuando hay un contacto con el cervix, ya sea, por ejemplo, durante el coito o cuando se usa el diafragma. También va a haber en las relaciones sexuales va a haber dolor. Con el crecimiento lateral de los parametrios, los uréteres se pueden obstruir y esto puede provocar anuria y uremia. Asimismo, el compromiso de la pared pélvica puede causar un dolor ciático y el crecimiento anterior del tumor en estadios avanzados puede ocasionar dolor vesical y hematuria. Y cuando la extensión es posterior puede ocasionar dolor lumbar, tenesmo, formación de fístulas rectovaginales. Al examinar el cervix se puede apreciar de color rojo, friable, exofítico o con una lesión ulcerada. Y en la palpación rectovaginal, en lesiones avanzadas, puede detectarse induraciones o nódulos en los parámetros. Factores de riesgo. Dentro de los factores de riesgo tenemos el inicio temprano de las relaciones coitales. Asimismo, tener múltiples parejas sexuales o ser pareja de alguien con múltiples parejas sexuales. Mujeres con infecciones de transmisión sexual. También está la susceptibilidad genética. Asimismo, las condiciones del huésped que comprometen la inmunidad, como un mal estado nutricional y la infección por VPH, las cuales se asocia con un aumento de 5 veces en el riesgo de cáncer de cuello uterino. También tenemos factores ambientales como la exposición al humo del tabaco y deficiencias vitamínicas. También está la mala alimentación, la falta de actividad física y mujeres que nunca se han realizado la prueba del Papa Nicolau ni la inspección visual con ácido acético. Prevención primaria. Dentro de ello tenemos la vacuna contra el virus del papiloma humano, la cual debemos de ponerle énfasis al explicar a nuestra población de que estas vacunas contra el VPH van a proteger contra el cáncer y verrugas genitales. Estas vacunas no curan la infección, pero sí van a evitar el contagio. Asimismo, los tipos de cáncer que se van a evitar al vacunarse va a ser contra el cáncer de cuello uterino, vagina, ano, vulva y cavidad oral. Hay 3 tipos de vacunas contra el VPH, la tetravalente y la bivalente, las cuales son muy efectivas para prevenir la infección por los tipos de VPH 16 y 18, las que en su mayoría causan cáncer cervical. La vacuna tetravalente también nos va a proteger contra el VPH 6 y 11, los cuales se asocian a las verrugas genitales. La otra vacuna que existe es la nonavalente, la cual va a brindar protección contra el VPH 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58, pero esta última aún no se encuentra disponible en el mercado. Buenas tardes, profesora. A mí me tocó hablar sobre el toma de Papa Nicolau. La prueba de Papa Nicolau es conocida comúnmente como la citología vaginal. Permite detectar cambios celulares anormales en el cuello uterino. La frecuencia con la que debes hacerse la prueba depende de tu edad, tu historia clínica y los resultados de tu última prueba de Papa Nicolau o del virus del papiloma humano. Recordar que si una vez que hayas empezado tus relaciones sexuales, hacérselo cada año. Las recomendaciones previas a la toma de citología cervical, primero es tomado en un periodo sin menstruación o sangrado, posterior al parto, al momento recomendado es a partir de las 8 semanas.
No debe efectuarse duchas vaginales ni utilizar medicamentos dentro de la vagina en las 24 horas previas a la toma de muestra. El frotis será tomado antes del tacto vaginal. No realizar biopsia vaginal, cervical o endometrial ni extirpación de pólipos antes de tomar la muestra. Lo que vamos a necesitar es un portaobjeto, una espátula de aire, una bandeja de instrumento, un espéculo, una camilla, alcohol de 96%, guantes descartables y la hoja de registro. Para la toma de PAC se le va a pedir a la paciente que se eche una camilla y que levante las piernas en el soporte. Una vez la paciente acomodada, le explicamos para qué sirve el Papa Nicolau y qué es lo que podemos encontrar. Entonces, una vez que introducimos el espéculo, con la espátula de aire introducimos y en el exocervix se deberá tomar la muestra con el extremo del bifurcado de la espátula en una rotación de 360 grados hacia la derecha. Y en el endocervix, como ven en esta imagen, la muestra debe tomarse con el extremo cónico de la espátula. El extendido debe ser longitudinal y la fijación tiene que ser en alcohol de 96%. No debe ser mayor de 1 minuto. En estas imágenes yo les presento un cuellito normal, ¿no? El cuello es el rosadito, mucosa lisa y saludable. En este presentamos a una cervicitis, un cuellito inflamado. En la parte de acá encontramos un pólipo. Es benigno, generalmente es asintomático y a veces sangra. Al ser extirpado debe seguir en control de Papa Nicolau. Acá vemos un carcinoma in situ. La lesión se limita estrictamente al cuello del útero. En esta imagen vemos el carcinoma de alto riesgo que se extiende hasta la pared pelviana invadiendo el 1/3 inferior de la vagina. El cáncer avanzado se extiende más allá de la pelvis afectando otros órganos cercanos y distantes. En los resultados, ya la obstetra te dirá si es positivo o negativo que salieron tus resultados. En caso de que sea positivo, la obstetra te va a indicar qué es lo que tienes que hacer. Y en caso de que sea negativo, entonces solamente continuar que cada año hacerse su prueba de Papa Nicolau. El IVA. ¿Qué es el IVA? Es la inspección visual con ácido acético, que puede ser una alternativa a la citología o puede usarse como detección mediante la prueba de PAC o ADN de BPH. El IVA se realiza mediante un lavado de cuello uterino entre 3 a 5% de ácido acético durante 1 minuto. ¿Cómo se realiza? Pero primero vemos el equipo y los materiales. El equipo tiene que ser una camilla, una fuente de luz, un espéculo y una bandeja de instrumentos. En los materiales tenemos un algodón o gasa, guantes descartables, paletas de madera y solución acético de 3 a 5%. Entonces, para un procedimiento de inspección visual, tenemos que dialogar el procedimiento con la mujer, explicar por qué se recomienda esta prueba y qué sucederá durante la prueba. Asegurar la disponibilidad de todos los instrumentos y materiales, y también el personal de salud se tiene que desinfectar. Al realizar esta prueba, la paciente se va a hacer el mismo procedimiento de Papa Nicolau, pero con diferentes instrumentos. Introducido el espéculo y ahí hemos identificado el orificio cervical. Entonces remojamos en solución de ácido acético diluida una gasa o algodón lo suficiente grande para que cubra el centro. Esperamos 1 minuto, como ven en la imagen, esperamos 1 minuto para que absorba el ácido acético y aparezca una reacción aceto-blanco en caso de sea positivo. ¿Qué ventaja tiene este procedimiento de inspección de ácido acético? Que es una prueba sencilla, lo realizamos las obstetras, tiene un menor costo y es un acceso inmediato al resultado. En categoría de los resultados, como ven acá en este cuadro, en este cuellito ha salido negativo. Negativo porque es liso, rosado, uniforme y sin características especiales de ectropión, pólipo, cervicitis, inflamación al quiste de Nabok. O sea, sin lesiones acetoblanca. Pero en la parte de acá que sale positivo tiene lesiones acetoblancas. Placas blanquecinas, engrosadas, elevadas en el epitelio, usualmente cerca de una unión escamocolumnar. Entonces, acá ven la diferencia de cuál es positivo y cuál es negativo.